Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y que estén listos para otro vídeo lleno de chisme, drama y por supuesto, mucho corazón turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha sido un torbellino en el mundo de las telenovelas turcas y que incluso ha trascendido fronteras. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y de algo que digamos pocos creían, una revelación explosiva sobre su relación pasada con, ni más ni menos que Can Yaman. Para los que son nuevos en este canal, o quizás para aquellos que no están tan familiarizados con el mundo de las series turcas, déjenme darles un breve contexto. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Su carisma, su belleza y su talento actoral la han convertido en una estrella internacional. La hemos visto brillar en series como Erkencikus Pájaro Soñador, donde precisamente conoció y protagonizó junto a Can Yaman. Y hablando de Can Yaman, pues, es otro bombazo. Un actor que ha conquistado el mundo con su físico, su talento y sí, también con su personalidad un tanto peculiar. La química entre Demet y Can en Erkencikus fue innegable. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y la gente se enamoró de la historia de amor de Sanem y Can, los personajes que interpretaban. La pregunta era inevitable: ¿sería real lo que veíamos en la pantalla? ¿Estarían Demet y Can juntos en la vida real? Y bueno, la respuesta en aquel momento fue bastante ambigua. Rumores, fotos, encuentros. Todo alimentaba las especulaciones. Parecía que sí, que algo pasaba entre ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, nada era oficial. Ahora, ¿por qué este tema es tan relevante hoy? Pues porque Demet, después de mucho tiempo y de diferentes maneras, ha dejado entrever algo. Algo que ha reabierto la conversación, y que ha encendido las alarmas de muchos fans. Y sinceramente lo que ha revelado, es bastante impactante. Pero antes de entrar en detalles, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas, sobre el mundo del entretenimiento y por supuesto sobre el chisme que tanto nos gusta. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La relación entre Demet y Can siempre estuvo rodeada de misterio y rumores. Durante la emisión de Erkencikus, la prensa rosa turca y los fans de la serie especulaban constantemente sobre su relación. Había fotos, vídeos, declaraciones ambiguas. Todo indicaba que existía algo más que una simple amistad entre los dos. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, escapadas románticas. Pero como dije antes, nunca hubo una confirmación oficial. ***** El auge de Erkencikus, y la inundación de especulaciones *****. Permítanme retroceder un poco en el tiempo y sumergirnos en el fervor que generó Erkencikus. La serie, con su trama encantadora y sus hermosos paisajes, se convirtió en un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo exitoso con un espíritu libre, resonó con audiencias de todo el mundo. La química entre Demet y Can era eléctrica, palpable, y la gente no podía evitar preguntarse si esa conexión trascendía la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que alimentaban las especulaciones. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en Instagram, buscando pistas sobre la naturaleza de su relación. Las cenas juntos, las escapadas a lugares exóticos y las declaraciones ambiguas en entrevistas avivaban el fuego de la curiosidad. La prensa rosa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no se quedó atrás, publicando artículos y reportajes que alimentaban la expectación. Recuerdo particularmente una foto en la que se les veía en un yate, disfrutando de un día soleado. La imagen era idílica y la leyenda, aunque simple, sugería una cercanía especial. Los fans se volvieron locos, interpretando cada detalle como una confirmación de su romance. Luego hubo un vídeo en el que se les veía bailando en una fiesta, sonriendo y riendo juntos. La complicidad era evidente y el ambiente festivo parecía indicar una relación más allá de lo profesional. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia visual, tanto Demet como Can mantuvieron una postura discreta. Nunca hubo una declaración oficial que confirmara su relación. Las preguntas sobre su estado sentimental siempre eran respondidas con evasivas, sonrisas enigmáticas o declaraciones vagas que dejaban más preguntas que respuestas. Esto, por supuesto, solo intensificó el interés y el misterio en torno a su relación.
*** La desconexión post-éxito y la dirección separada de caminos ***. El final de Erkenci marcó un punto de inflexión en la relación de Demet y Can. Después de la serie, la atención mediática disminuyó, y las especulaciones sobre su romance comenzaron a desvanecerse. Cada uno tomó caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y proyectos personales. Can Yaman, ya tenía una base de fans considerable, decidió explorar nuevas oportunidades en el extranjero. Se mudó a Italia, donde su fama creció exponencialmente. Protagonizó varias series exitosas y se convirtió en un ídolo para muchos. Su éxito internacional lo llevó a ser reconocido como uno de los actores turcos más importantes del momento. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series que también cosecharon éxito. Demostró ser una actriz versátil y talentosa, capaz de asumir roles complejos y diversos. Su carrera, lejos de estancarse, siguió creciendo, consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. La distancia geográfica y la agenda ocupada de ambos actores parecían haber enfriado cualquier posible relación romántica. Los fans, que antes estaban obsesionados con su supuesta relación, empezaron a aceptar la idea de que simplemente eran buenos amigos y compañeros de trabajo. *** El cambio de rumbo y las sutiles revelaciones de Demet ***. El silencio sobre su relación se mantuvo durante un tiempo considerable. Sin embargo, con el paso de los años, Demet Özdemir comenzó a dar señales sutiles, que reavivaron la curiosidad de sus fans y generaron nuevas especulaciones. Fue a través de entrevistas, gestos en redes sociales y su comportamiento en público que Demet comenzó a insinuar que su relación con Can no fue tan idílica como se creía. Sus declaraciones y acciones sugirieron que hubo problemas, desacuerdos y que, en definitiva, la relación no terminó en buenos términos. En varias entrevistas, Demet hizo énfasis en la importancia de la libertad, la independencia y el respeto mutuo en una relación. Sus palabras parecían un reflejo de sus propias experiencias, dejando entrever que en su relación pasada, estas cualidades no se habían valorado lo suficiente. En sus publicaciones en redes sociales, Demet también utilizó frases con significados ocultos y fotos con mensajes sutiles. Sus seguidores, atentos a cada detalle, interpretaron estas publicaciones como indirectas dirigidas a Can Yaman. Las frases sobre la importancia de la autoestima, la necesidad de alejarse de relaciones tóxicas y la búsqueda de la felicidad personal resonaron con muchos. Fue en una entrevista reciente donde Demet habló más abiertamente sobre una relación pasada que le había dejado una profunda cicatriz. Aunque nunca mencionó el nombre de Can, las pistas eran más que evidentes. La forma en que hablaba sobre la relación, el momento en que se produjo la entrevista coincidiendo con el éxito de Erkenci y la tristeza que se percibía en sus palabras, apuntaban directamente a su relación con Can Yaman. Demet describió la experiencia como un periodo difícil, pero también como una valiosa lección. Habló de la importancia de valorarse a sí misma, de no permitir que nadie la hiciera sentir menos y de buscar la felicidad en la soledad si fuera necesario. Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que había aprendido a priorizar su bienestar emocional y a protegerse de relaciones que no le aportaban felicidad. ***. La especulación sobre lo ocurrido, celos, control y personalidades incompatibles ***. La gran pregunta que todos se hacían era, ¿qué fue exactamente lo que pasó entre Demet y Can? ¿Qué fue lo que llevó al final de su relación y a la aparente amargura que Demet parecía expresar? Demet, de manera inteligente, no ha revelado detalles concretos. Sin embargo, sus palabras, sus gestos y las pistas que ha dejado han sido suficientes para que el público especule. Se han mencionado posibles causas como los celos, el control, la falta de respeto y la incompatibilidad de personalidades. Los rumores sobre los celos surgieron debido a la fama y el éxito de ambos actores. Se especula que las constantes giras de trabajo, las entrevistas y los encuentros con otros artistas pudieron haber generado inseguridades y conflictos. También se ha hablado de un posible control por parte de Can Yaman, debido a su personalidad un tanto peculiar. Se rumorea que podría haber intentado influir en las decisiones de Demet, limitando su libertad y su independencia. La incompatibilidad de personalidades también podría haber sido un factor importante. Can Yaman es conocido por su carácter fuerte y su personalidad extrovertida, mientras que Demet Özdemir parece ser más reservada y tranquila. Es posible que estas diferencias hayan generado conflictos y desacuerdos que erosionaron la relación.
En definitiva, la especulación sugiere que la relación entre Demet y Can fue una relación tóxica, en la que la falta de respeto, la desconfianza y la incompatibilidad de personalidades jugaron un papel importante en su fracaso. *** El impacto de la revelación, desmitificando el romance perfecto ***. La revelación de Demet Özdemir tuvo un impacto significativo en la percepción pública de su relación con Can Yaman. Durante mucho tiempo los fans idealizaron su romance creyendo que eran la pareja perfecta. La serie Erkencikus alimentó esa fantasía, y la gente soñaba con que su amor traspasara la pantalla. La declaración de Demet, al revelar una cara diferente de la historia, desmitificó esa idea romántica. Demostró que lo que se veía en la pantalla no siempre reflejaba la realidad, y que una relación tóxica, aunque pueda parecer bonita desde fuera, puede ser muy destructiva por dentro. Esta revelación también sirvió como una lección importante para los fans. Les enseñó a no idealizar las relaciones, a no dejarse llevar por las apariencias y a valorar su propia felicidad por encima de todo. Les recordó que es mejor estar solos que mal acompañados y que el bienestar emocional es fundamental. La historia de Demet y Can se convirtió en un ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser diferentes a lo que se percibe públicamente. Demostró que incluso las parejas que parecen perfectas desde fuera pueden enfrentar problemas y desafíos que llevan al fracaso. *** La fortaleza de Demet, un ejemplo de empoderamiento ***. En medio de todo este drama, la fortaleza de Demet Özdemir es lo que más resalta. A pesar de las dificultades que enfrentó en su relación pasada, ha demostrado ser una mujer valiente y decidida. Ha tenido el coraje de hablar sobre su pasado, de priorizar su bienestar emocional y de rehacer su vida. Su éxito profesional también es una muestra de su fortaleza. Ha protagonizado varias series exitosas, ha ganado premios y ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Su dedicación, su talento y su perseverancia la han convertido en un ejemplo para muchas mujeres. Demet ha demostrado que es posible superar los obstáculos, aprender de las experiencias negativas y construir una vida plena y feliz. Su historia es un testimonio de empoderamiento, y su ejemplo inspira a otros a priorizar su bienestar y a no conformarse con relaciones que no los hacen felices. ***. La reacción de Can Yaman, silencio y rumores de incomodidad ***. La reacción de Can Yaman ante las revelaciones de Demet ha sido, hasta ahora, bastante discreta. No ha hecho declaraciones públicas ni ha respondido a las indirectas de Demet. Su silencio ha alimentado aún más las especulaciones y ha generado diferentes interpretaciones. Algunos creen que Can está respetando el espacio de Demet y que no quiere avivar la polémica. Otros piensan que su silencio es una señal de que está molesto por la forma en que Demet ha hablado sobre su relación. Se rumorea que no le ha gustado la situación y que está preocupado por el impacto que esto pueda tener en su imagen pública. Lo cierto es que la falta de una declaración oficial por parte de Can ha dejado la puerta abierta a diferentes interpretaciones y ha generado aún más especulación. El público se pregunta si algún día Can responderá a las indirectas de Demet, o si prefiere mantener el silencio. ***. El futuro de la historia, ¿qué esperar? ***. La historia de Demet y Can aún no ha terminado. La revelación de Demet ha abierto la caja de Pandora, y el público espera ansiosamente nuevos detalles y revelaciones. Es posible que Demet decida hablar más abiertamente sobre su relación pasada en el futuro. Sus fans esperan que revele más detalles sobre los problemas que enfrentó y sobre las lecciones que aprendió. También es posible que Can Yaman decida responder a las indirectas de Demet. Su reacción podría ser determinante para el futuro de la historia. Podría optar por negar las acusaciones, defenderse o incluso pedir disculpas. Lo que sí es seguro es que esta historia seguirá dando que hablar. Los fans estarán atentos a cada movimiento, a cada declaración y a cada gesto. La curiosidad y el interés en la vida de Demet y Can siguen siendo altos, y el público espera con ansias el desenlace de esta historia. ***. Un mensaje final y la invitación a la conversación ***. En este vídeo, hemos explorado a fondo la historia de Demet Özdemir y su revelación sobre Can Yaman. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y el impacto de sus declaraciones. Hemos aprendido sobre la importancia de priorizar el bienestar emocional, de no idealizar las relaciones y de valorar nuestra propia felicidad.
Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre la relación entre Demet y Can. Recuerden que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas y de dramas apasionantes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los invito a dejar sus comentarios abajo compartiendo sus opiniones sobre la historia de Demet y Can. ¿Qué opinan sobre la revelación de Demet? ¿Creen que Can debería responder? ¿Quieren que hablemos de otro tema relacionado con las series turcas? Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, sigan disfrutando de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima.